El Día Mundial de la Salud Mental 2023 es una oportunidad para que las personas y las comunidades se unan en torno al tema de la salud mental, que es un derecho humano universal, a fin de mejorar los conocimientos, sensibilizar e impulsar medidas que promuevan y protejan la salud mental de todos como un derecho humano universal. La salud mental es un derecho humano básico para todos. Todas las personas, sin importar quiénes sean ni dónde estén, tienen derecho a gozar del grado más alto posible de salud mental, lo que incluye el derecho a ser protegido de los riesgos para la salud mental, el derecho a una atención disponible, accesible, digna y de calidad, y el derecho a la libertad, la independencia y la integración en su entorno social. La buena salud mental es esencial para nuestra salud y bienestar generales. Sin embargo, 1 de cada 8 personas en el mundo padece de algún problema de salud mental, lo que puede repercutir en su salud física, su bienestar, su relación con los demás y sus medios de subsistencia. Además, cada vez más jóvenes y adolescentes presentan problemas de salud mental. Bienvenidas y bienvenidos a este podcast científico y cultural presentado por la Academia Mexicana de Ciencias. Soy Alejandra Galindo y hoy vamos a conversar sobre un tema de gran relevancia, la salud mental. Para esto estarán con nosotros un panel de distinguidas expertas en la materia. Es un privilegio compartirles que se encuentran en la cabina de Radio UNAM la doctora Silvia Morales Chainé y la doctora Corina Benjet. Son académicas e investigadoras de la Facultad de Psicología y del Instituto Nacional de Psiquiatría, así como responsables de alto nivel de exitosas investigaciones que derivaron en estrategias de salud mental con ayuda de la tecnología, de las que pronto nos platicarán. Además, se sumará vía telefónica a esta charla la doctora María Elena Medina Mora, quien es directora de la Facultad de Psicología de la máxima casa de estudios y quien recientemente dio la conferencia magistral La tecnología en el cuidado de la salud mental, una ponencia que ya pueden consultar en el canal de YouTube del Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM. En esta conferencia nos habló del panorama general de la salud mental en nuestro país. Para cerrar esta entrega del podcast, vamos a contar con la reflexión de la doctora Rebeca Robles, quien nos dejó por Zoom un mensaje para saber más alrededor de cómo se atendió al personal de salud en la contingencia por la situación que vivimos los años pasados debido al COVID-19. Así que acompáñenos hasta el final de este episodio. Primero que nada quiero comentarles que este 10 de octubre se conmemoró el Día Mundial de la Salud Mental. Y a nombre de quienes trabajamos en este esfuerzo de divulgación y comunicación, les reitero que nos honra la presencia de las doctoras para hablar de salud mental. La doctora Silvia Morales Chainé forma parte de la creación e implementación del proyecto Mi Salud, que es una estrategia a través de la plataforma digital del mismo nombre, que arrancó con más de 20,000 alumnos antes de la pandemia por COVID-19, para brindarles un diagnóstico general e integral sobre la prevención de los riesgos que afectan a la salud mental. ¿Nos puede comentar un poquito alrededor de esta iniciativa, doctora? Claro que sí, Alejandra, y gracias por la invitación y de nuevo a compartir este espacio con grandes amigas y colegas también en el ámbito de la salud mental. Efectivamente, esta estrategia se diseñó muy a principios del 2016 para poder acercar los modelos de intervención breve disponibles basados en la evidencia para interrumpir los riesgos a la salud mental.
La intención era que, habiendo evidencia de intervenciones efectivas, las personas tuvieran un alcance más fácil, más efectivo para lograr interrumpir los riesgos a su salud mental. Hoy día es sabido que puedo interrumpir los riesgos, no evolucionan hasta una condición de severidad si los atiendo a tiempo, y por eso queríamos cerrar la brecha de atención. El trabajo con más de 20,000 miembros de la comunidad universitaria nos permitió que esta estrategia fuera piloteada y validada con éxito, por lo que cuando llegó la pandemia por COVID-19, pues teníamos afortunadamente una herramienta lista para acercar la intervención a nuestros, tanto comunidad universitaria como la población general que suele asistir al servicio en la universidad. Muy bien. Tuvimos la oportunidad de conocer que hay varios niveles de atención. Es correcto, sí. A través de Mi Salud formaron también promotores de la salud y también tuvieron una serie de aproximaciones, tejieron varias redes de apoyo con instituciones, academia. ¿Nos podría platicar un poquito al respecto? Claro, definitivamente la estrategia no hubiera podido llegar hasta donde ha llegado el día de hoy sin la colaboración de lo que nosotros llamamos Socios por la Salud. Yo le agradezco a Centros de Integración Juvenil, al Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, de la propia Secretaría de Salud, como a FENAPSIME, a la Facultad de Psicología, a la Facultad de Medicina, a la Dirección General de Atención a la Comunidad en la universidad, porque tejimos esta red para poder, como tú bien señalas, cubrir diversos niveles de atención. Si quiero identificar esos riesgos en sus primeros estadios, pero también atender a aquellas personas que ya han desarrollado un padecimiento severo, de mayor gravedad, de mayor duración, pues necesitamos tejer la comunicación entre estos niveles, el nivel comunitario, el primer nivel de atención, el nivel de tratamiento especializado, pero de segundo nivel, y el de tercer nivel, en el que muchas veces se puede llegar a requerir el tratamiento residencial, no permanente, no es un internamiento definitivo, es aquel apoyo que las personas pueden requerir para recuperar el bienestar, que esa es otra de las premisas con las que trabajamos hoy. Las personas que ya han desarrollado un padecimiento severo pueden regresar a tener una vida en la que sus metas de vida sean alcanzables, se logren de manera efectiva y eficiente. Entonces, si tejemos una buena red entre los distintos niveles de atención, vamos a lograr reducir la brecha, pero también ayudar a las personas a recuperar sus metas de vida. Claro. La posibilidad que encuentra un joven universitario al encontrar opciones de atención a la salud mental puede hacer un cambio muy determinante, por ejemplo, en su línea académica. Desempeño académico, definitivamente. No se pensaba que pues las personas en la universidad tal vez tenemos, y sí, ¿no? Tenemos redes de protección importantes, sin embargo no estamos exentos, ¿no? de tener riesgos a la salud mental. En México, 1 de cada 4 jóvenes tiene riesgo a padecer condiciones de salud mental que se pueden interrumpir entre más temprano mejor, y como bien señalas, les permiten alcanzar sus metas académicas, laborales, familiares, sociales, recreativas inclusive. Así es, somos seres gregarios. Totalmente. Tenemos de repente mucha fortaleza cuando encontramos en nuestro grupo social, en nuestra familia, en nuestro entorno, gente capacitada, por así decirlo, o sensibilizada al respecto de la salud mental, que se vuelve un panorama muy diferente cuando hay este desconocimiento. Claro, y has tocado un punto importante, los promotores, promotoras de la salud que se han formado tanto al interior de la universidad como en otras instituciones que te comentaba han colaborado, nos han ayudado como una puerta en la que cualquier persona puede alcanzar y encontrar opciones basadas en la evidencia para interrumpir sus riesgos a la salud mental. En el tercer nivel de atención, desafortunadamente, hay muy pocos profesionales de la salud en México, ¿no? Se habla de un promedio de 10 profesionales de la salud por cada 100,000 habitantes, pero no es suficiente, ¿no? Y eso varía de entidad a entidad. Hay estados como Chiapas, ¿no? Campeche, que no llegan a un profesional de la salud por cada 100,000 habitantes. Eso implica que nosotros podamos aprovechar el primer nivel de atención y poder apoyarnos de estos valiosos promotores y promotoras de la salud que hacen una gran labor para hacer psicoeducación, para interrumpir los riesgos, para erradicar el estigma contra la salud mental, que nos atrevamos y podamos saber cómo resolver los riesgos a la salud mental.
Y estas herramientas, por ejemplo, de acceso en línea, que están diseñadas por expertas, por expertos y que tienen materiales didácticos, tengo entendido, videos, audios, documentos que pueden descargar y de los cuales apoyarse, cubren esa brecha de repente, en términos de capacitación que no siempre es accesible y de recursos que le pueden ayudar a los profesionales de la salud, a los psicólogos. Comentaban fuera del aire que, por ejemplo, han formado también médicos, personal, me imagino, de apoyo en clínicas, en hospitales, en centros comunitarios, para poder brindar estas herramientas. El trabajo multi e interdisciplinario es fundamental, desde el nivel comunitario hasta el tercer nivel de atención y realmente, como bien indicas, la capacitación de todas y todos los que queremos luchar en pro de la salud mental ha sido fundamental. La psicoeducación es algo que se logra con la plataforma. Bien lo señalas, la plataforma, más que diagnóstica, es una plataforma que nos ayuda a identificar nuestros riesgos en distintas áreas de la vida, ¿no? Riesgos por ansiedad, depresión, uso de sustancias, violencia al interior o fuera de la familia, condiciones también de crianza en las familias, que cuando yo identifico esos riesgos puedo tomar decisiones de cambio, puedo acercarme a esas entidades que me pueden dar la información, pero bien señalas, lo que hicimos fue primero poder programar que se entreguen de manera inmediata estas retroalimentaciones acompañadas de infografías, videos desarrollados por el Instituto Nacional de Psiquiatría, cursos de educación en plataforma Moodle que la COAIED, a quien también aprovecho para agradecer, nos ayudó a construir para que de manera autogestiva, si lo deseo, yo pueda tener acceso a la información y a la psicoeducación. De ahí las personas pueden dar una segunda solicitud de atención en la que yo pueda recibir intervención breve por teléfono a través de un computador virtual, a través del Zoom hoy día, que es también aceptado por muchas de las personas en la comunidad, siempre, y esto es importante señalarlo, resguardando de manera importante la información, ¿no? Hay una serie de reglamentos de privacidad de la información, de confidencialidad de los datos que tenemos que atender y se han atendido desde el primer día que la plataforma ha existido. Entonces las personas pueden entrar con confianza, ¿no? Hacer esta identificación de riesgos y pedir la ayuda desde tener acceso a la psicoeducación y el autocuidado, el cuidado autogestivo, hasta una intervención ya especializada de tercer nivel con tratamientos basados en la evidencia. Muy bien. Cuando se detecta que se requiere esta intervención, esta canalización hacia un tercer nivel, ¿la misma plataforma ofrece alguna opción? Lo que hacemos ahí es que como tenemos esta red de socios, los socios por la salud son los que toman los casos de acuerdo al nivel de riesgo, ¿no? Nos permite hacer un triaje inicial que se logra validar y consolidar después a través de las instituciones para elegir tanto el tipo de intervención que requiere la persona de acuerdo a los niveles de riesgo y a los tipos de riesgo como a la severidad del padecimiento. Perfecto, muchísimas gracias, Silvia. Si nos puede compartir otra vez la dirección de internet, la referencia, por favor, es para el auditorio. saludmental.unam.mx. Perfecto. Y ahora voy a pasar con la doctora Corina Benllet, con la que daré continuidad a este hilo, porque los datos que arrojan este tipo de plataformas son muy importantes y se quedan también para la investigación, para la consulta, para tomar decisiones, para crear políticas públicas. Platíquenos un poquito acerca de la plataforma con la que ustedes han estado trabajando, usted y su grupo de investigación. Yo puedo sentirme bien, es una iniciativa también diseñada como una intervención, si entiendo bien, de tipo conductivo-conductual, con herramientas de autogestión y también con guía. ¿Cómo va la plataforma? Bueno, la plataforma, la idea es tomar décadas de investigación que tenemos sobre estas técnicas que sabemos que sirven para ayudar a las personas con depresión y ansiedad, lo que se llaman terapia cognitivo-conductual, y cómo podemos usar la tecnología, estas nuevas modalidades de proporcionar tratamiento en una manera que para ciertas personas
puede tener una ventaja muy importante. Por ejemplo, rompe con las barreras logísticas. O sea, una persona no tiene que moverse a un cierto lugar, con los costos. También esta parte del estigma que sienten muchas personas con este tipo de síntomas, que les da pena ir a buscar servicios, simplemente no tienen mucho tiempo, entonces es mucho más flexible. Y también, muchos, especialmente estudiantes universitarios, cuando les preguntamos si tienen síntomas y no buscan ayuda, pues ¿por qué no buscan ayuda? Y a veces dicen, es porque no quiero asustar a mis papás, no quiero preocuparlos, o mis papás no creen en la terapia, o no quiero que se enteran, o no quiero que se enteren mis compañeros o mis profesores porque me van a ver entrar a la clínica. Entonces, una manera que las personas pueden buscar ayuda, herramientas, que no se tienen que sentir vulnerables en este sentido. Y el otro motivo que nos dan los estudiantes también, por qué muchas veces no buscan ayuda, es porque quieren enfrentar sus problemas por sí mismos. Entonces, ese tipo de herramientas realmente puede ayudar a fomentar esa sensación de que nosotros proporcionamos las herramientas, pero quien hace el trabajo es por fin, pues, el individuo, ¿no? El individuo que está buscando su bienestar, sentirse mejor, bajar estos síntomas de depresión e ansiedad. Entonces, creo que es una gran oportunidad, pero de tratamiento para llegar a mucha gente y disminuir esta brecha de tratamiento que nos comentó Silvia, que es tan importante. Sabemos que no hay suficientes recursos humanos, suficientes servicios para toda la demanda que hay en términos de salud mental. Entonces, lo que estamos haciendo en el aspecto de investigación es ver para quiénes sirven este tipo de ayudas, ¿no? Porque sabemos que no es para todos. Hay personas que sí van a necesitar ir a ver un psicólogo y tener psicoterapia cara a cara. Hay otras personas que van a necesitar medicamentos. Pero hay otras personas que nada más dándoles esta herramienta puede mejorar su salud mental. Y nosotros estamos probando 2 versiones. Una versión que es autogestión, completamente es la persona interactuando con la plataforma, bajando videos, audios, realizando ejercicios, leyendo la información. Y la otra versión que es con un guía. Nosotros le llamamos un guía, no un psicólogo, porque la idea de esta persona no es usar los mismos recursos que un psicólogo cara a cara, que es una sesión de 1 hora, que sea una cosa mucho más costable. Entonces son personas capacitadas, pero ellos mandan una retroalimentación asincrónica una vez a la semana y dan retroalimentación y guía un poco a la persona en la plataforma, ¿no? Entonces estamos viendo estas 2 versiones y para qué personas sirven mejor una versión u otra versión. Algo que a mí me impactó muchísimo cuando estaba revisando alrededor de la plataforma Yo Puedo Sentirme Bien, es que puede brindar una atención puntual en cualquier momento de los 365 días del año, a cualquier hora. Exacto. En donde se puede de repente hacer un cambio significativo en un momento de dificultad o en un momento en el que el estudiante detecta que algo está pasando. Y es su ritmo, ¿no? Porque realmente cuando uno va a un tipo de terapia, pues es una vez a la semana o lo que establece, ¿no? Pero aquí, cuando tienen tiempo, lo pueden utilizar. Cuando no tienen tiempo, no tienen acceso. Hay personas que entran todos los días o varias veces al día. Hay personas que entran una vez a la semana o que le dejan un mes y luego regresen cuando están en una crisis o quieren recordar de ciertas cosas que había en el programa. Entonces, realmente es muy flexible en términos de la frecuencia, cantidad de tiempo que pasan, también dónde lo hacen, porque pueden entrar por computadora, tablet, celular. Entonces, hay personas que lo hacen en el transporte, en camino a la universidad. Hay personas que hacen en la noche en su cuarto, o sea, que en la biblioteca. A lo mejor no tienen internet en su casa, pero sí tienen en la universidad. Entonces, es muy flexible en ese sentido. Sí, tengo entendido que existe el dato de que una gran cantidad de jóvenes, más de la tercera parte de los universitarios, tienen algún síntoma de depresión. Entonces, depresión o ansiedad. Sí. Ansiedad. Ajá. Entonces, atender esto pues es prioritario, sí, para exacto, nuestra comunidad y para pues la sociedad en general, porque claro, es de repente es un problema de salud pública, claro, que no está siendo atendido porque no damos abasto, pero que de repente con estos elementos, con estas herramientas, pueden hacerse esfuerzos
por un primer acercamiento, claro, que puede representar un cambio muy importante para la y por un lado juventud. puede tener la consecuencia que luego ya no requieren otra cosa porque ya hay mejoría, o puede ser como un primer paso para que ya se sienten más cómodos y buscando otro tipo de ayuda, ¿no? Muy bien. En cuanto a la atención, si hablamos de alguien que pueda acceder de forma inmediata, ¿qué va a encontrar en esta plataforma que le haga quererse quedar? ¿Cómo es el lenguaje? ¿Cómo es la dinámica? Pues nosotros hicimos varios grupos focales para adaptar culturalmente, porque de hecho es un programa que viene de Irlanda e Inglaterra y luego se implementó con universitarios en Colombia y ahora con universitarios en México. Entonces hubo mucho trabajo en ese sentido para que el lenguaje fuera accesible y familiar. Hay varias viñetas de personas en toda la plataforma y cómo estas personas, motivos por lo cual entraron y luego ellos cómo realizan todos los ejercicios que están en la plataforma. Entonces pueden seguir como un ejemplo las diferentes personas que han pasado por la plataforma o pueden hacer sus propios ejercicios. Hay, como menciono, hay videos, hay audios, hay ejercicios. Por ejemplo, parte de la terapia cognitivo-conductual es entender cómo nuestros pensamientos afectan nuestros sentimientos, emociones y acciones, ¿no? Y cómo si hacemos un cambio o en nuestra conducta un cambio, en nuestros pensamientos podemos hacer un cambio en las emociones, ¿no? Entonces hay varios ejercicios que les llevan la mano a identificar sus pensamientos, retar sus pensamientos, cambiarlos para tener una mejoría en su estado de ánimo y así como en la activación conductual, ¿no? Esta idea, pues muchos universitarios tienen este problema de la procrastinación, ¿no? Y esta idea que la motivación tiene que venir antes de la acción y nosotros enseñamos que efectivamente no. Si uno espera a que llegue la motivación, nunca va a realizar la acción, ¿no? Entonces, varias estrategias para poder activarse en sus conductas para tener los beneficios en el estado de ánimo. Eso me pareció muy interesante, que es investigación-acción, inmediatamente aplicado a través de un teléfono móvil, que es algo con lo que las generaciones actuales están muy familiarizados y que muchas veces es en un lenguaje más adecuado y más sencillo para ellos, no tan largo, no todo es muy inmediato. Entonces eso también puede favorecer a que, me imagino, ustedes lo tienen ya detectado, cerebralmente o conductualmente se vayan presentando cambios más inmediatos o que de repente no van a resolver, por supuesto, pero van a dar una orientación, ¿no? Para la gente que finalmente llegó a este lugar, a esta plataforma. Entonces, ¿podría recomendarnos alrededor sobre el uso de las herramientas tecnológicas para los jóvenes? ¿Cómo han detectado ustedes como especialistas que son útiles o medios óptimos para atender a la salud mental? Mira, ha explotado a una explosión de herramientas de salud mental que uno puede encontrar en las tiendas de aplicaciones y eso, ¿no? La mayoría de estas aplicaciones no están probados, no hay evidencia científica, entonces sí es difícil para una persona navegar qué aplicación utilizar, ¿no? Creo que cualquier plataforma que se basa en estrategias que sabemos que de cara a cara funcionan, como son las estrategias de terapia cognitivo-conductual, no es el único, hay otros también. Si funcionan cara a cara, pues hay más probabilidad que van a funcionar en una aplicación. No quiere decir que todos funcionan, pero sí es buscar este tipo de herramientas. En este momento, las personas, creo que es un reto a que las personas se mantienen en estas aplicaciones. Muchas personas entran una primera vez y luego no se enganchen para quedar, ¿no? Creo que este es el gran reto de estas nuevas tecnologías para proporcionar servicios de salud mental, es cómo hacer que las personas vean suficiente utilidad para que se mantienen en el programa. Creo que las personas que sí se mantienen sacan beneficio en la mayoría, pero el gran reto es eso, ¿no? ¿Qué hacemos respecto a problemáticas ya muy específicas, por ejemplo, que presenten los jóvenes en México? ¿Cómo canalizar estas herramientas a que haya un seguimiento y una evolución hacia lo que se detecte en una siguiente etapa? Detectaron que los jóvenes mexicanos, las jóvenes, presentan altos niveles de depresión y ansiedad. ¿Cuál sería un siguiente paso para
continuar con estas herramientas brindando la información que se necesita brindarles? Bueno, puedo decir lo que yo estoy pensando hacer en el futuro con esta investigación, una vez que estamos trabajando con estos algoritmos para seleccionar cuál es el tratamiento óptimo para cada persona. Es viendo las personas que tienen un tratamiento y no sacan el beneficio esperado. Cuando las personas fracasan en su primer intento de busca de ayuda, es mucho peor a veces que no hubieran buscado ayuda, ¿no? Entonces, esta idea de tener, esta es el primer línea de tratamiento y para esta persona, si no sirve, ¿a dónde lo mandas? Y luego ¿a dónde lo mandas? Y tener toda la ruta de atención. Creo que es muy importante no dejar las personas si no sacan el beneficio que quieren en el primer intento. Creo que es muy importante. En términos de las diferencias y similitudes de Colombia y México, hemos visto tantas similitudes entre los alumnos, o sea que en varios momentos en ambos países, son 8 universidades, han habido protestas de los alumnos, paros de los alumnos, descontentos, la cosa del acoso sexual en las universidades, la violencia, los temas son increíblemente similares. Coincidentes. ¿No? Coincidentes. Uh-huh. ¿Se puede pensar que en su experiencia se puedan aplicar este tipo de herramientas digitales para poblaciones más amplias, para la población en general? Sí, de hecho ya se está empezando un ensayo clínico en California con inmigrantes mexicanos que tienen muy poca alfabetización en cuestiones tecnológicas en Internet, que creo es muy interesante. Nosotros empezamos con universitarios porque ellos sí son los que más usan estas herramientas. Tienen, sí, pero acceso. Ya muchas poblaciones ya tienen accesos a celulares, aunque a lo mejor no son celulares lo que llamamos inteligentes. Entonces estamos probando esta misma plataforma, pero sus guías, en la versión guiada, mucho de su función es ayudar a la parte tecnológica, acá cómo manejar su celular para utilizar la aplicación, ¿no? Entonces creo que en el futuro sí hay mucha posibilidad que esto pueda extenderse a otras poblaciones. Bienvenida, doctora Medina Mora, a este espacio del podcast científico y cultural de la Academia Mexicana de Ciencias. Es un honor tenerla con nosotros. Un honor es para mí, mucho gusto. Gracias. La doctora Medina Mora, le comento a nuestra audiencia, es la directora de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nos honra tenerla en este espacio. Le mandan saludos muy afectuosos sus colegas y colaboradoras, la doctora Morales Chainé y la doctora Corina Benjet, que ya enriquecieron este espacio hablándonos de sus esfuerzos con las plataformas tecnológicas Yo Puedo Sentirme Bien, y también de la plataforma que está impulsando la Universidad Nacional de Mi Salud y todo el esfuerzo integral como estrategia que están desempeñando de la mano con usted, doctora. Pues sí, han hecho un trabajo muy, muy importante. Estoy muy contenta con ellas. Así es, completamente valioso y trascendente la labor que se está llevando a cabo en la universidad y que ha trascendido con su impacto también todas las diferentes áreas de nuestro país con herramientas tecnológicas que han recortado esta brecha en la atención de la salud mental tan importante y tan necesaria, y que a raíz de la emergencia por el COVID-19 se detonó no solo en México, sino en todo el mundo, doctora. Así es. Yo le quisiera preguntar de inicio, ¿cómo estamos en México en materia de salud mental? Digamos, nosotros hemos tenido un crecimiento importante en el número de personas que tienen alguna afectación, ya sea malestar emocional o una enfermedad. Si nosotros nos comparamos con otros lugares del mundo, estamos como a la mitad de la prevalencia, pero tenemos un lugar muy bajo en cuanto a la proporción de servicios. Entonces podemos tener menos personas que enferman que los países europeos, por ejemplo, o Estados Unidos y Canadá, pero también tenemos proporcionalmente menos servicios para atender a las personas que lo necesitan. Entonces, ¿cómo pensamos eso? Nuestro nivel de enfermedad estaría
en la media, pero creció muchísimo con la pandemia, pero como usted bien dice, eso también pasó en todo el mundo, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos encontrado es que, digamos, la mayor parte de la población que va a tener una enfermedad la tiene ya en la infancia o la adolescencia y la edad adulta joven. Y una proporción muy grande tendrá la enfermedad alguna vez en su vida, ¿no? Estamos pensando como 70% de la población es lo que nos dicen los ejercicios de predicción, y las encuestas nos hablan de alrededor del 50% de la población, ¿no? Antes de la pandemia estábamos alrededor del 30%. Entiendo. En relación a los retos que se enfrentan las investigadoras, las científicas, los profesionales dedicados a la salud mental, ¿cuáles son los retos a los que se enfrentan cuando quieren impulsar y encaminar su labor a la atención de las personas? Pues justamente eso fue lo que hicieron estas investigadoras jóvenes en la pandemia, ¿no? Que hicieron un trabajo, como usted bien dice, realmente excepcional. Yo pues las apoyo porque me parece que lo que hacen es muy importante, pero en realidad son ya iniciativas de ellas, ¿no? México, poniendo un poquitito de antecedente, tiene una brecha muy importante de atención, es decir, muy poca gente que necesita atención la recibe con calidad, ¿no? Cuando vino la pandemia, pues esto se exacerbó porque tuvimos determinantes sociales poderosos, que es el mismo miedo a la enfermedad, la cantidad de muertes en cercanos, la pobreza que incrementó y la violencia que también incrementó. Y entonces esto pues hizo que creciera la enfermedad. Antes no nos dábamos abasto pues nuevamente en esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo la UNAM con la tecnología? Y ya le explicó la doctora Morales Chainé, ella ya tenía un modelo de atención en línea, porque la demanda que había para los centros de servicios de la facultad, pues no nos dábamos abasto. Entonces, ella ya había programado junto con DEGACO una plataforma en donde a la comunidad de la universidad, especialmente a los estudiantes, les gustaba entrar a contestar un diagnóstico, hacerse un diagnóstico contestando preguntas, y después de firmar un consentimiento informado y luego otro consentimiento informado para decir que si tenían algún problema les pudieran llamar para ofrecerles servicio. Eso estaba funcionando, pequeña escala, y cuando la Secretaría de Salud pues se vio en la necesidad de aumentar, de atender a la población en el país, entonces se invitó a la UNAM a colaborar con ellos, porque ya se estaba trabajando también con la Organización Panamericana de la Salud, y ellos fueron los que conectaron a la UNAM con las personas que tenían este programa, y fue la tecnología que desarrolla la UNAM que se aplicó en todo el país. Ciertamente la liga tuvo una definición amplísima, una difusión muy importante, y la contestaron más de 180,000 personas. Se califica automáticamente y de acuerdo con un triage, que es un cribado que permite ver quién está en riesgo, y si aceptaba, pues se le mandaba tratamiento. Lo que hizo la Secretaría de Salud fue juntar a muchas instituciones que proporcionamos servicios, y se dio servicios gratuitos en todo el país, entonces se podía canalizar a las personas en todo el país. Entonces fue pues una iniciativa muy buena y muy productiva. Entiendo. ¿Podemos pensar en que estos modelos se puedan replicar a poblaciones más amplias, doctora? ¿Poblaciones de la sociedad, para subsanar de alguna manera óptima la carencia de los servicios públicos y privados de salud mental? Sí, exactamente, digamos, eso fue lo que aprendimos, ¿no? Una cosa fue el servicio que dimos y luego lo que se aprendió, ¿no? Entonces, fue un servicio que se dio por teléfono, uh-huh, y eso fue muy importante porque todo el mundo tiene un celular inteligente o mucha gente. O sea, tenemos más celulares que personas, pero bueno, hay algunas que no tienen, pero en realidad son pocas. Y pues a veces las personas en la pandemia vivían en casas muy pequeñas, ¿no? Con mucha gente, y entonces tenían que encontrar un lugar de privacidad.
y eso lo ofrece el teléfono, no la computadora, ¿no? Entonces fue un gran aprendizaje, que el mecanismo que se está utilizando era muy bueno, y se ha seguido ofreciendo, es decir, el sistema sigue operando, porque ahora tenemos pues mucha más gente que pide ayuda y no tenemos más personas contratadas para los servicios. Entonces lo que se ha hecho es digamos utilizar estas plataformas para dar la atención, para formar a los especialistas, que esa es nuestra función en la facultad. Tenemos pues maestrías profesionalizantes para entrenar terapeutas en infancia, adolescencia, edad adulta, familia, digamos todo el esquema. Y con esta tecnología se puede pues hacer la supervisión de los alumnos, ¿no? De las personas que se están formando, para ver si están cumpliendo con los pasos que tienen que dar para la terapia, si las personas que están en terapia están mejorando, y si hay algo que trabajar para fortalecer la terapia, o porque la persona está empezando a tener otros problemas. Entonces la tecnología ha ido mucho más allá de ofrecer una ayuda que es rápida, que es barata y que nos permite llegar a muchas más gentes que el trabajo individualizado, y también nos permite mejorar la formación y desde luego la atención. Entonces sí, la tecnología pues va ofreciendo todos los días nuevas cosas. Así es, la universidad ha sido punta de lanza en este gran esfuerzo en donde también se han vinculado otras instituciones, doctora, para brindar, por ejemplo, esto tan importante como la formación continua, suplir esa necesidad de formación de psicólogos, psicólogas, especialistas, promotores de la salud mental que nos platicaban las doctoras Morales y Benjet, que son tan importantes para tejer redes de apoyo en esta misión de la atención de la salud mental. Exactamente, porque no hay otra manera para que nos demos abasto, y afortunadamente la UNAM se había adelantado, ¿no? Y entonces se pudo aprovechar muy rápido lo que ya se tenía para poder dar este apoyo, ¿no? Y pues tenemos programas especiales también para prevención del suicidio, que también son importantes, y creo que también hemos tenido la oportunidad de que personas que han tenido problemas de conducta se pidan también ayuda, ¿no? Y eso es muy importante, porque pues, nosotros tenemos que atender a todos para lograr la estabilidad y el bienestar de la familia, ¿no? Entonces, que personas que a veces cuesta más trabajo que pidan ayuda, le estén pidiendo, pues también creo que es un gran logro de la doctora Morales Chainer y de su equipo. Así es. Las correlaciones que existen, como la violencia, el consumo de sustancias, las brechas de género, la pobreza, son factores que inciden definitivamente en los trastornos mentales. Entonces, el tender un puente, por ejemplo, desde la Facultad de Psicología, con estas plataformas digitales, con estas herramientas tecnológicas, después también significarán, doctora, lo platicamos hace un momento, estudios clínicos que trascenderán en otros esfuerzos, en otras estrategias que se vuelvan política pública, que se vuelvan propuestas desde la Universidad Nacional para atender este problema tan importante. Por ejemplo, yo leía y me quedé muy impactada que la Organización Mundial de la Salud estima que para el 2030 el principal motivo de muerte en el mundo serán los trastornos mentales. Entonces, estamos actuando en consecuencia desde la UNAM, desde estos esfuerzos, para prepararnos para esos posibles escenarios. Exacto, y digamos, lo que se ha visto es que la psicoterapia, cuando las personas están capacitadas, son el primer contacto, es decir, la primera atención que recibe una persona, es lo que dice la literatura. Pero para eso necesitamos tener a los terapeutas
formados. La licenciatura, por supuesto, que les da las primeras bases, pero ya la formación como psicoterapeuta requiere más profundización y desde luego práctica supervisada, en fin. Y la UNAM hizo algo muy importante, y que fue abrir el doctorado desde la licenciatura, uh-huh, de tal manera que el alumno que quiere hacer investigación entra por esa línea, y los alumnos que quieren hacer práctica clínica pasan primero por la maestría, y son maestrías profesionalizantes. No quiere decir que no hagan investigación, sí la hacen para su tesis, pero no es el punto central la formación como investigadores, sino como terapeutas. Terminando la maestría entran al doctorado para evaluar las intervenciones terapéuticas. Entonces me parece que esa capacitación flexible del doctorado y este camino para quienes así lo eligen de la maestría profesionalizante nos ha dado la capacidad de formar mucha gente. Eso lo vemos muy claramente en el programa Espora, ¿no? Que pues está ya en 17 instancias de la universidad, en donde quienes lo fundaron, la doctora Berta Blum y el doctor Vicente Zarco, están dando esa atención a partir de psicoterapeutas que se han formado en nuestra maestría, y también pues complementan muy bien el trabajo en instancias que necesitan una intervención presencial, ¿no? Entonces sí necesitamos de todo. El trabajo de la doctora Benjet, no sé si a ese se refiere. Sí. Pues es un punto de lanza, ¿no? Porque se ha hablado mucho de la medicina de precisión, ¿no? Y de cómo la misma enfermedad es diferente en cada persona y su organismo es diferente, y entonces la medicina que le va a hacer provecho también es diferente. Pero pues eso es nuevo, el conocimiento, ¿no? Y entonces lo que ella está haciendo, yo digo, es la misma idea, pero como una psicología de precisión que ayude a definir qué tipo de intervención es más útil, ¿no? Y eso es lo que ahorita ella está trabajando, es quién es más útil y para quién, qué tipo de intervención. Entonces, eso me parece que es algo muy positivo para el futuro, porque si nosotros podemos como evitar que las personas, como todavía pasa mucho, reciben el tratamiento de la puerta que tocan, ¿no? Sí. Para que reciban el tratamiento que con el menor tiempo y la mejor resultado va a ser bueno para ellos, ¿no? Entonces yo creo que esa parte que está ahorita haciendo es muy importante. Lo que ya hizo, y que también es muy importante, es probar, ya no si puede haber un terapeuta por teléfono, porque eso ya lo probamos, ¿no? Sino si las personas pueden hacer acciones de autocuidado como si fuera autoterapia, con un programa en la computadora, con las sesiones que tiene que ir yendo, con una persona que los guía, o si pueden hacerlo en forma independiente. Entonces hay muchas intervenciones, bueno, una intervención que se ha probado mucho para, por ejemplo, el trastorno de alcohol, para personas que están empezando a tener problemas con el alcohol, para poder controlar el alcohol que consumen y no desarrollar dependencia, por ejemplo, muy exitosas. Todo autoaplicado, ¿no? Entonces esta idea ahora es ver si estas intervenciones son mejores que que estén esperando la terapia, que estén haciendo cola para que les toque, ¿no? Como quien dice. Sí. Entonces lo que ya se probó y ya publicó es que sí funciona, ¿no? Que esta terapia que está manualizada, que trae las indicaciones, que la persona la puede ir aplicando, y con un guía para, por si tiene dudas y demás, que lo oriente, funciona muy bien, ¿no? Y el otro es que hay una proporción de personas que lo hacen mejor si están solos, ¿no? O sea, si no tienen un terapeuta o alguien que los está guiando, sino nada más lo aplican lo que va saliendo en el programa con la tecnología. Y eso pues es un gran hallazgo, porque pues hay personas que prefieren hacer las cosas solos, que no sienten la confianza para comunicarse, ¿no?
y hay otros que son diferentes, pero sí nos está diciendo que esto que se puede aplicar a muchísima más gente de la que hacemos cara a cara, sí tiene un resultado importante. Y bueno, siempre cuando el tratamiento no funciona, pues entonces se canaliza a la terapia individual, ¿verdad? Eso pasa en cualquier enfermedad. Entonces yo sí tengo muchas esperanzas que toda esta nueva investigación que se está haciendo, más los programas, más la implementación de programas basados en lo que ya habíamos investigado, nos van a ayudar a atender mucha más gente. Sí, investigaciones robustas, estudios clínicos, como usted nos menciona, el de la doctora Corina Benjet con su plataforma Yo Puedo Sentirme Bien, sí, son la manera, son las nuevas formas por las que los especialistas, las personas más autorizadas como ustedes están incidiendo para la atención de la problemática de la salud mental, doctora. Me parece que se va redondeando muchísimo también en resultados estos enormes esfuerzos con la población, atendiendo a las y los jóvenes universitarios, que son un grupo etario que está probado que están en riesgo. Usted nos hablaba en la conferencia de cita. Vamos a poner todos los medios de acceso a la conferencia de cita que usted impartió recientemente en el Centro de Ciencias de la Complejidad, para que la gente pueda enterarse de manera más completa del panorama que usted nos presentó. Pero bueno, esta gran iniciativa de la atención a las y los universitarios con este tipo de herramientas tecnológicas, pues nos da esperanzas, y es un panorama bastante alentador. Sí, podríamos escalonar todo, ¿verdad? Y entonces así es, las personas que necesitan un poquito más, entonces llevan la terapia individual en lugar de que mucha gente se queda fuera del servicio, ¿no? Sí, el acortamiento de los tiempos de los que usted nos ha hablado, sí, pues es magnífico, ¿no? Cómo la gente puede acortar muchísimo, primero la atención, después ya muy focalizada de acuerdo a lo que vaya necesitando, el tipo de terapia, el tipo de abordaje al que puede acceder de manera muy sencilla y muy económica, pues es una buena noticia. Doctora, por último, para no quitarle ya mucho tiempo, ¿nos pudiera dar una breve reflexión sobre su perspectiva de cuál es el camino para el autocuidado y la búsqueda de una buena salud mental? Pues está tocando un tema muy importante, ¿no? Digamos, lo que se ha hecho es una serie de aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una persona que tiene un ánimo decaído, no está deprimido, pero tiene un ánimo decaído, obviamente eso le hace que no pueda estudiar, concentrarse, y hay intervenciones muy sencillas que estimulan el estado de ánimo para que la gente pueda pues, sobrepasar esos malos sentimientos o esas emociones que le están afectando, y puede entonces recuperar, ¿no? Y eso es muy sencillo cuando no están enfermos, ¿no? Cuando no han desarrollado ya una depresión clínica. O, por ejemplo, si están muy angustiados, hay pues técnicas de respiración que son muy efectivas. Hay unos modelos que se han desarrollado en donde la persona fija su atención, esa atención plena le llaman, fija la atención en algo y empieza a pensar en eso, y entonces de ahí se va si es una hojita, cómo está el árbol, en dónde está el árbol, ¿no? Uh-huh. Y eso hace que la persona pueda controlar la ansiedad, ¿no? Y que son técnicas, o sea, la ansiedad es muy incómoda, ¿no? Pero las gentes aprenden a controlarla. Entonces, estos son intervenciones psicosociales que son importantísimas. Si nosotros pusiéramos en una pirámide todo, pues esta pirámide de situaciones que incluyen malestar, pero no incluyen enfermedad, es lo que abarca más la población, ¿no? Y algunas de esas personas, si no se atienden, pues llegarán al siguiente nivel, ¿no? Entonces también es preventivo. Y de eso se han desarrollado apps, se han desarrollado podcasts, se han desarrollado infografías, en fin, mucha información que le ayuda a la gente a saber cómo autocuidarse. Y cuando la gente está convencida que tiene que autocuidarse, funciona muy bien. Entonces lo que hizo la doctora Morales Chain es que cuando
las personas contestan el cuestionario. Por supuesto que tienen algunos síntomas. En la pandemia todos teníamos síntomas, ¿no? Entonces, cuando la persona no ameritaba un tratamiento porque tenía un malestar que no ameritaba una canalización, entonces se le ofrecían las intervenciones de acuerdo a lo que contestaba. Entonces son aplicaciones móviles, que son las que más le gustan a los chicos, pero también hay grabaciones, una serie de alternativas en donde las personas pueden ir superando sus problemas, ¿no? Y eso se vuelve muy importante, porque si nosotros vemos, o sea, ¿qué es lo que tendríamos en un continuo? Tendríamos a los estudiantes y estudiantes que no tienen malestar, ¿no? Uh-huh. Tenemos a aquellos que tienen malestar, a veces no pueden dormir bien, a veces no pueden poner atención, tienen un poco de deterioro cognitivo, pero no, digamos, ellos lo pueden manejar, y con una intervención breve, con ver un podcast de cómo respirar o en fin, lo que van necesitando es suficiente. Hay otros que no, porque sí interfieren en sus actividades, pero todavía no tienen trastornos, ¿no? Hay otros que tampoco tienen trastornos, pero que las condiciones de vida son de tal manera difíciles que los hacen ser muy improductivos. Por ejemplo, la sobrecarga en las mujeres, o los chicos que se murieron sus papás, que tuvieron que trabajar para cuidar a la familia, que además tienen que estudiar. Entonces tenemos diferentes grupos de personas con diferentes necesidades. Para todo ese grupo funcionan estas intervenciones psicosociales. Y entonces la idea es cómo fomentarlas a que sean parte del autocuidado, ¿no? Así como con la comida, con la profilaxis de sueño, con otras variables como prevención de riesgos para el uso de sustancias, en fin, muchas medidas que ya se están implementando, cómo podemos incorporar estas otras para que la persona pueda escoger qué necesita, ¿no? Y ya claro, si no le funciona, entonces tiene que mandar un correo al centro de atención o venir, en fin, ¿no? Y entonces eso también hace que muchas personas que no la están pasando bien, pero que no están enfermas, también tengan oportunidad de tener una buena calidad de vida. Sí, definitivamente. Esperamos que en este episodio del podcast científico y cultural de la Academia Mexicana de Ciencias, por ejemplo, podamos incidir un poquito en hacer eco de la importancia de hablar de la salud mental, como usted bien nos mencionaba, tomar este tipo de acciones que pueden hacer un cambio, que ya están a la mano, que son accesibles y pues que han sido desarrolladas por las personas más autorizadas para llevar a cabo estos servicios. La plática anterior con sus colegas comentábamos acerca de qué valioso es poder llevar la atención y los servicios a la gente, sí, y que estén de alguna manera, pues, de manera cerca cuando surge una crisis, cuando hay una eventualidad y que de ahí venga un seguimiento. Entonces, pues le agradecemos enormemente esta charla. Ha sido verdaderamente muy valioso contar con sus palabras, con sus comentarios, doctora Medina Mora, pues nos honra. A mí me honra más. Muchas felicidades por su trabajo y por dinamizar a la academia, nuestra academia. La Academia Mexicana de Ciencias se encarga de la divulgación cultural, científica y del saber de nuestro país. La doctora Medina Mora es miembro de la academia, es directora de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y pues muchas gracias, doctora, por estos minutos. A ustedes, ha sido un placer. Cita es un encuentro mensual que se lleva a cabo en el Centro de Ciencias de la Complejidad, el C3, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Está muy cerca de Universum, a un costado del museo, en pleno Centro Cultural Universitario.
En estas reuniones se exponen y debaten temáticas relacionadas con ciencia, innovación, tecnología y academia. Estén muy pendientes de la programación de los seminarios para que acudan una vez al mes a estas conferencias. Regresamos al podcast científico y cultural de la Academia Mexicana de Ciencias. Estamos hablando de salud mental y a continuación vamos a tener una interesante charla con la doctora Rebeca Robles. Pues es muy grato darle la bienvenida, doctora. Gracias por concedernos estos minutos para la Academia Mexicana de Ciencias. Muchas gracias a ustedes por la invitación a hablar en este foro tan importante. Cuidemos a quien nos cuida se implementó a través de la aplicación de un cuestionario para la evaluación de problemas de salud mental y de necesidades que se fueron presentando entre el personal de salud derivado de la emergencia por COVID-19, ¿verdad, doctora? Así es, exactamente. Este fue el nombre con el que se conoció popularmente. Cuidemos a quien nos cuida es el nombre con el que se conoció popularmente un proyecto de investigación-acción. ¿Qué es esto? Pues se trata de un proyecto que pretende generar conocimiento, pero a la vez estar contribuyendo a resolver un problema. En este caso, el objetivo era identificar, entender muy bien qué problemas de salud mental estaba enfrentando el personal de salud durante la pandemia por COVID y también tratar esos problemas de salud mental en aquellos que lo requirieran por medio de clínicas virtuales de manera remota y evaluar si eso funcionaba, ¿no? Para tener entonces herramientas adecuadas para poder entender y atender lo que le pasa al personal de salud ante diferentes emergencias sanitarias, ¿no? Entonces, el proyecto sirvió para dos cosas, para conocer lo que ocurre y lo que funciona, pero también al mismo tiempo para atender al personal de salud que tanto lo requería durante la pandemia por COVID. Por eso es que le llamamos proyecto de investigación-acción, ¿no? Y bueno, por supuesto que el nombre del proyecto es mucho más extenso, pero esta parte en donde nos comunicábamos, ¿no? Socialmente para que el personal de salud supiera que tenía una herramienta para detectar problemas de salud mental y que tenía clínicas virtuales para su atención, fue lo que denominamos popularmente como Cuidemos a quien nos cuida. Y te agradezco mucho la oportunidad de hablar al respecto en este programa. No, por favor, al contrario. ¿En qué momento de la pandemia, doctora, se implementó este proyecto, este programa de investigación-acción y para qué población decidieron ustedes, para qué instituciones? Fíjate que comenzamos desde el inicio de la pandemia, ¿no? Cuando estábamos incluso enterándonos, ¿no? De que la pandemia, de los primeros casos que ocurrían en China, ¿no? Y de cómo iba evolucionando y que tarde o temprano iba a presentarse en nuestro país, ¿no? Y entonces, pues bueno, desde este momento empezamos a idear el proyecto y a trabajar en la plataforma de identificación de los problemas de salud mental y en la capacitación de todos los terapeutas, los clínicos que se harían cargo de atender los problemas de salud mental detectados de manera remota. Entonces iniciamos desde el inicio mismo de la pandemia, ¿no? Ideando el proyecto, y cuando ya entró la pandemia a México, ¿no? Cuando empezamos a tener casos, el personal de salud ya podía empezar a contestar el tamizaje de problemas de salud mental y a emplear las clínicas virtuales para la atención de los problemas de salud mental detectados. Perdón, adelante. Sí, gracias. Es que creo que te respondí esta primera pregunta que me hacías desde cuándo empezamos. Uh-huh. Y bueno, continuó durante toda la pandemia, ¿eh? También teníamos previsto que íbamos a ir necesitando atender, ¿no?, a más personas en cuanto más pasara la pandemia, porque el personal de salud en nuestro país, como en muchos países del mundo, iba a estar
más expuesto no solamente al estrés agudo, sino al estrés crónico, que es este estrés que es, ¿no?, la acumulación del estrés durante muchos meses y en este caso hasta años, ¿no? Entonces, duramos toda la pandemia con el servicio, ¿no? Desde su inicio hasta su final, ¿no? Y atendimos a todo el personal de salud, de la República Mexicana. Todos podían consultar el tamizaje, contestar el tamizaje en línea, y también todos podían acudir a las clínicas virtuales para la atención de los problemas de salud mental. Esto es trabajadoras sociales, psicólogos, médicos, residentes de medicina, médicos internos, adscritos, todo el personal de salud que estuviera trabajando, incluyendo personal administrativo, quien trabajara en un escenario de salud, de atención a la salud, podría participar. Doctora, la implementación, el impacto y trascendencia de este tipo de herramientas digitales de monitoreo, de seguimiento durante la pandemia y posteriormente, se ha comprobado que ha sido de una importancia fundamental en los tiempos que hemos vivido recientemente. ¿Cómo han ido pensando ustedes como especialistas que este tipo de herramientas se puedan replicar, se pueda continuar aprovechándolas para, como dice usted, llegar a mayor cantidad de personas y tal vez, pues no sé, han pensado en derivarlo, además del personal de salud, a otro tipo de especialistas que tienen este tipo de actividades que se ven expuestas a riesgos en su salud mental? Tu pregunta es fantástica porque presta oportunidad para hablar acerca de las lecciones, ¿no?, que aprendimos de la pandemia, ¿no? Y sin duda alguna, en el campo de la salud mental, una de las lecciones más importantes es que el uso de la tecnología, ¿no?, nos permite llegar a personas a las que antes no llegábamos tan fácilmente, ¿no? Es decir, utilizar herramientas de identificación de trastornos mentales y herramientas para la atención de trastornos mentales que sean virtuales, con el uso de tecnologías de la información, nos permitió poder identificar y atender a trabajadores de la salud que estaban en zonas geográficas muy distantes a donde estaban los terapeutas, ¿no? Y por supuesto que esta es una gran lección para continuar trabajando de esta manera. Fíjate que antes de la pandemia ya se venía trabajando mucho en probar la efectividad de intervenciones remotas que se hicieran así, digamos, por Zoom, ¿no?, a distancia, o de métodos de identificación remotos como el monitoreo que nosotros hicimos, pero particularmente en lo que tiene que ver con la atención, ¿no?, con brindar psicoterapia y atención en salud mental de manera remota, había mucho escepticismo de los clínicos, ¿no?, en relación a si podía haber dificultades para tener una buena alianza terapéutica, una buena relación terapéutica, si las técnicas iban a funcionar de manera tan efectiva como se hace de manera presencial. Es decir, había dudas muy válidas, ¿no? Pero la pandemia hizo que, al tener que utilizar estas medidas, ¿no?, esta tecnología a distancia, al tener que dar las intervenciones a distancia y las evaluaciones a distancia para evitar los contagios, tuviéramos que probar, los clínicos y los investigadores, por ejemplo, con este proyecto, que era una mentira, que era un mito, el que no funcionaban las intervenciones remotas, ¿no? Lo que vemos hoy por hoy es que son una alternativa muy viable, y entonces hay que utilizarlas desde luego más allá de la pandemia para poder acceder, ¿no?, a estas personas, no solamente a personal de salud, sino a personas incluso de la población general que estén en lugares más remotos a los servicios de atención en salud mental.
y con eso disminuir la muy, muy grande brecha de atención de los trastornos mentales en nuestro país. Entonces, sí creo, la respuesta contundente sí a tu pregunta, sí creo que tenemos que extender, ¿no?, los servicios de identificación y tratamiento remotos de los problemas de salud mental y seguirlos utilizando después de la pandemia y aplicarlos a la población en general, ¿no? Así es. Pienso de repente, por ejemplo, a una persona que se dedica a los cuidados de otro familiar, de una persona con alguna enfermedad crónica, que se ven expuestas a un desgaste, o algunas personas cuya alta carga de trabajo o la falta de servicios médicos, como bien nos menciona usted, al alcance de la población, podrían encontrar en este tipo de plataformas, de herramientas digitales, una atención inmediata en una crisis que les hiciera una diferencia, en la que se sienta la persona procurada o en un primer nivel de una atención en un momento inminente. Ay, qué bueno es tu comentario, porque yo nada más estaba tocando la reducción de la brecha de atención en personas que habitan en regiones distantes a los servicios de salud mental, pero esta es otra población que también tiene una brecha de atención por otras razones. Quizá no le queda lejos el centro de salud o el lugar en donde se puede atender un problema de salud mental, pero está impedida de salir o no tiene tiempo para salir en los horarios, ¿no?, en donde puede recibir esta atención de manera presencial, como son, muy bien lo dices, los cuidadores de pacientes que están gravemente enfermos y rara vez pueden salir de casa justo porque están cuidando a sus familiares, o estos grupos que bien nos dices, ¿no?, personas que tienen alguna discapacidad física que les impide el traslado, aunque tengan cerca el centro de salud. Entonces, me encanta tu comentario, coincido contigo, también para estas personas puede ser una gran opción para recibir ayuda, ¿no?, venciendo estas barreras o obstáculos para acudir a la atención presencial. Sí, doctora. Por ejemplo, pensando yo en el personal de salud, en este sector laboral y profesional, que recibió, además de la ayuda y el seguimiento en la plataforma Cuidemos a quien nos cuida, también se les brindó una concientización acerca de una nueva perspectiva en el autocuidado, y que también son personas sujetas a una, ¿cómo se podrá decir en los términos correctos?, a tener siempre presente un mantenimiento de no solo de su salud general, sino de su salud mental, y de cómo estar bien a pesar de que tienen este tipo de actividades laborales tan demandantes, tan estresantes, y que pueden llevarlos a diferentes dificultades de repente en sus procesos de vida. Ese tema que tocas es muy importante y te lo agradezco mucho, porque quisiera aprovechar el foro. Sé que muchos médicos, muchos estudiantes de medicina y muchos profesionales de la salud de otras áreas escuchan este programa, y sí que me gustaría que lo utilicemos, este espacio, para reflexionar en la importancia de que el personal de salud tenga cuidado de su salud mental, ¿no? Fíjate que generalmente e indebidamente, ¿no?, se tiene la creencia, o muchos trabajadores de la salud tienen la creencia de que identificar y atender un problema de salud mental les hace menos competentes, ¿no? Hay este estigma alrededor de la salud mental, porque se teme a que uno diga, bueno, pues si tiene depresión es un mal médico, o cómo va a tener ansiedad si es psicólogo, o ¿no? Entonces, sí, generalmente tratamos de, como personal de salud, de darle la vuelta al tema, pero en realidad, como tú bien dices, lo que necesitamos hacer como personal de salud
es entender que tenemos mayor vulnerabilidad por el estrés que ocasiona nuestro quehacer profesional. Por supuesto que nos gusta mucho brindar ayuda, pero brindar ayuda tiene como consecuencia un estrés importante y tenemos que reconocer que eso nos hace vulnerables a presentar problemas de salud mental y que entonces no solamente nos hace mejores personas, sino mejores profesionales el identificar y atender esos problemas de salud mental. Porque fíjate que estando con un problema de salud mental, si no me trato un problema de salud mental, no voy a poder ser igual de competente como médico, como psicólogo, como trabajador social. No voy a poder brindar la atención adecuada a mis pacientes. Es importante que comencemos como trabajadores de salud a ver el autocuidado de la salud mental como una competencia profesional. Así es. Somos más competentes, no menos, si identificamos y tratamos nuestros problemas de salud mental. Así es. Durante la pandemia, digamos que se puso la atención, la luz en que eran problemas que se presentaban en toda la población por el confinamiento, por las circunstancias, pero también por la dinámica que se adquirió, en particular en estos grupos de atención que daban la cara y que tenían que mantenerse a flote a pesar de todo, pero requiere también de una empatía, de una perspectiva en donde, como bien dice usted, no requiere de estigmatizarse, no aminora para nada sus cualidades profesionales, sino que tiene que ser una parte integral de el autocuidado para las personas dedicadas a la salud, y que de esa manera también pienso que se va a irradiar al resto de la población, ¿no? Con todos sus conocimientos volcados en este enfoque empático y de abrazar esta condición del cuidado de nuestra salud mental. Correctísimo. Así que el tener estos servicios de salud mental disponibles para el personal de salud que estuvo atendiendo la pandemia era una obligación ética, pero fíjate que también es algo inteligente, porque si los tenemos con salud mental, los vamos a tener con posibilidades de contender con el estrés que da cuidar a quien los necesita, ¿no? Y entonces, bueno, fíjate que también es muy importante señalar y aprovechar este espacio para decir que a raíz del proyecto en el Instituto Nacional de Psiquiatría, donde trabajo, decidieron que avanzara, no nada más fueron proyectos, sino se quedara como un servicio permanente para los trabajadores de la salud. Y aquí está, en este Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, la posibilidad para que los trabajadores de la salud tengan una identificación y tratamiento remoto de los problemas de salud mental que les aquejan. Así que los invito a que utilicen este servicio que es para ustedes, y con eso quiero darles las gracias por todo lo que hacen por cuidar a los demás y alentarlos, motivarlos a que cuiden de sí mismos también, que cuiden de su salud mental. Así es, muchísimas gracias por el comentario, por la invitación al personal de salud. Qué extraordinaria iniciativa que esto tenga una continuidad. Me imagino que la manualización de estas herramientas, los resultados obtenidos, la sistematización de experiencias, toda esta batería de conocimientos están para ahora proponer políticas públicas, como usted nos mencionaba, tener estos esfuerzos encaminados hacia una continuidad. ¿Cree usted que este tipo de conocimientos derivados de estas investigaciones tan importantes, tan encomiables, están ya en la agenda de las decisiones en materia de salud pública?
Sí, así es. Y los investigadores tenemos justamente esa labor, ¿no? De ir acercando los nuevos saberes para que podamos estar como país mejor preparados, ¿no? Para poder contender con los problemas de salud mental en futuras contingencias, pero también, como bien decías, también en el futuro más inmediato, utilizando las lecciones que nos dio esta pandemia, ¿no? Así es. Doctora, pues para ir cerrando quisiera que nos compartiera un comentario también alrededor de la enorme labor docente y de formación de los especialistas del mañana, como nos mencionaba hace un momento, en el que también está usted involucrada. Justamente es para poder formar a nuevos profesionales de la salud mental en las técnicas basadas en evidencia científica que son efectivas para el tratamiento de los trastornos mentales de manera presencial y remota. Finalmente, si no tenemos estos recursos humanos capacitados en las intervenciones que van demostrando efectividad, no podríamos sostener estos esfuerzos, ¿no? Y esa labor, por supuesto, la hacemos en conjunto, el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, con muchas facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero como bien dices, especialmente con la Facultad de Psicología y con la Facultad de Medicina. Doctora, pues todo nuestro agradecimiento por esta enorme labor. Es un honor poder entrevistar a personalidades tan destacadas, a mujeres tan destacadas de la ciencia en nuestro país. Nos enriquece muchísimo este espacio de divulgación. Le agradecemos enormemente también todos estos conocimientos y la plática vertida alrededor de su iniciativa Cuidemos a quien nos cuida y la de todos sus colaboradores y colaboradoras. El podcast científico y cultural de la Academia Mexicana de Ciencias, pues busca la divulgación de este tipo de esfuerzos para que se socialicen alrededor de todas las audiencias y que tratemos con estos temas tan importantes y de coyuntura, pues toda la diferente gama de posibilidades que desde la ciencia y el conocimiento se ofrece a nuestra sociedad. Le agradezco muchísimo el habernos acompañado. La agradecida soy yo. Que tengas muy bonita tarde. Gracias, la doctora Rebeca Robles, psicóloga, doctora en psicología. Que tenga buena tarde también y muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. En el marco del día en el que se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, el pasado 10 de octubre, les agradecemos habernos acompañado. Muchísimas gracias por seguir este espacio y los esperamos en la próxima. Hasta luego. Agradecemos a Radio UNAM las facilidades otorgadas para la grabación de este podcast. Cita es un encuentro mensual que se lleva a cabo en el Centro de Ciencias de la Complejidad, el C3, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Está muy cerca de Universum, a un costado del museo, en pleno Centro Cultural Universitario. En estas reuniones se exponen y debaten temáticas relacionadas con ciencia, innovación, tecnología y academia. Estén muy pendientes de la programación de los seminarios para que acudan una vez al mes a estas conferencias. Nuestra cortinilla del podcast de hoy es un fragmento del atractor de Lorentz, descubierto por Edward Norton Lorentz mientras trabajaba en el Massachusetts Institute of Technology, y es un modelo simplificado de la convección atmosférica. Lorentz lo descubrió casualmente en 1963. Su extraño y sorprendente comportamiento inspiró el famoso efecto mariposa y la teoría del caos en física y matemáticas.